Apegos inseguros. Sed de un vínculo verdadero. Hay heridas en nuestras relaciones con los demás que quizás no se ven, pero nos habitan. Heridas que forman parte de nuestra manera de ser, que las hemos normalizado en nuestra forma de vincularnos, como puede ser una necesidad constante de agradar, un miedo a que nos abandonen, levantar una muralla defensiva en nuestras relaciones con los demás, buscar frenéticamente que nos hagan caso, llamar la atención de quienes idealizamos, a veces quizás a cualquier precio. Intentaremos iluminar algo de esto porque cuando podemos entender desde dónde nos relacionamos, también podemos empezar a descubrir otra forma de estar con los otros y por supuesto con nosotros mismos. ¿Qué tal amigos? Soy María Noel, soy psicóloga y los invito a través de estos minutos a adentrarnos en el mundo de las relaciones interpersonales, en nuestro mundo de los vínculos con los demás, algo que nos va configurando como personas, que nos hace ser quienes somos. Sí, eso que has oído, nos hacen ser quienes somos, y lo vamos a ir argumentando en estos encuentros. Hemos visto, en el episodio anterior, que el apego seguro se va dando cuando nuestros cuidadores principales son sensibles a nuestras demandas, se encuentran disponibles, nos devuelven una imagen valorada de nosotros mismos, nos regulan, nos calman, cuando tienen una sensibilidad afectiva óptima para captar nuestras necesidades. Y vimos cómo a través de esos intercambios, de esa experiencia, el niño confía en su figura de apego. Además, gracias a eso, se representa a sí mismo como merecedor de apoyo y cuidado, también con esa confianza básica de que cuando pida ayuda va a haber alguien que acuda a su encuentro. Los adultos con apego seguro tienen relaciones más estables, más íntimas. El apego seguro aporta más capacidad reflexiva, facilitando nuestra regulación emocional, nos permite expresar lo que sentimos, nuestras emociones sin miedo y también cuidar del otro. Diríamos incluso con la palabra, de una manera asertiva en nuestra comunicación. Pero no todos hemos encontrado ese adulto responsivo, porque llegar a entender lo que un bebé necesita en un momento específico requiere no solo mucho amor, que eso por suerte la mayoría de las madres y los padres sienten por sus bebés, sino mucha conexión a distintos niveles. Influyen muchas cosas. No es fácil regular a un bebé, sintonizar. Entra en juego también nuestra manera de ser, de cómo interpretamos sus conductas. Hay que atender y mucho al otro y olvidarnos de nosotros, que tampoco es fácil. De acuerdo a cómo interpretamos las conductas del niño, será también cómo actuemos. También va a influir los modelos de crianza que tenemos, porque si no conectamos con ese bebé necesitado de algo más que alimento, si pensamos que solo quiere brazos, porque tiene mañas, que llama la atención, que solo quiere estar conmigo, y eso lo vemos como un capricho, no conectaremos nunca con una necesidad más profunda. Y nuestra actitud será otra que si pienso y creo verdaderamente que me necesita para muchas funciones, por decirlo de alguna manera, que ya hemos hablado de ellas en el episodio anterior. Por lo cual, si nuestros cuidadores principales no supieron entendernos, ojo, no por negligencia, sino por sus propias experiencias, o quizás tomaron distancia de nuestro estado emocional, eso genera una huella distinta que el apego seguro. Por ejemplo, al no conectar, como dijimos antes, con nuestras emociones, diciendo, por ejemplo, ya dejará de llorar, solo quiere brazos, o simplemente cada vez que el bebé llora le damos el biberón, eso es no conectar, porque a un bebé le pasan más cosas que tener hambre. Y una posibilidad es que como producto de esos intercambios que no son tan sintonizados,
estos niños desarrollen una pseudoseguridad, un apañarse solos o un código que de eso afectivo y emocional, incluso de sus propias necesidades, no se puede expresar o no se pueden expresar porque no me van a entender. Pero repito, no quiere decir que sean malos cuidadores, sino que simplemente quizás ni siquiera ellos tienen esas herramientas. Ellos mismos se tuvieron que arreglar solos sin poder expresar las emociones que estaban sintiendo. Antes no había tanta información como hay ahora. Incluso puede pasar con un niño esta frase, ay, no, 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 no llores, no llores, venga ya, no llores más. Más que significar que dejemos de llorar, puede significar que por favor no te angusties porque yo no sé qué hacer con tu angustia. No puedo metabolizar eso. Y como vemos, es porque quizás lo más probable es que no hayan tenido ellos mismos la experiencia de alguien que los haya ayudado a reconocer sus propios estados emocionales. Y más aún, a sentirse validados ellos en sus propias emociones. Hoy día tenemos mucha información. Esto daría para otro podcast, pero esa información también va a depender de muchas cosas. El hablar de emociones, o por lo menos lo que yo quiero transmitir y lo que yo pienso, no es enseñar al niño una carita feliz, una carita triste, una enfadada, y así va a saber cómo se siente. Eso sin duda puede ser un primer paso, pero esto que quiero transmitir es más, porque el reconocimiento de las caritas puede ser hasta cognitivo. Poner simplemente un nombre, un color, bien, pero esto que describimos es más profundo que eso. Es sentirse reconocido por otro disponible, con un otro que sintoniza genuinamente con nosotros. Es ser tenido en mente, estar en la mente de otro. Y esto no es cognitivo. Es una experiencia que se da en muchos intercambios con alguien que deja de ser él mismo y piensa en nosotros, llegando a sentir y satisfacer esa sensación de compartir un mismo estado emocional con alguien. Cuando no hay sintonía emocional, el niño lo que aprende es a inhibir y a no buscar apoyo ante estos estados, porque entiende que de determinadas cosas personales no se habla o no se tocan, porque no encuentra eco. Y eso obviamente se va aprendiendo. Es como cuando éramos pequeños, si estábamos viendo una peli con nuestros padres y aparecía una escena un poco subida de tono, o un poco erótica. Si nuestros padres o los adultos enseguida cambiaban de canal, ya sabíamos, sin necesidad de palabras, que de eso no se podía hablar. Explícitamente no nos lo decían, pero había como un código. Bueno, esto que estoy hablando sería igual. Aprendemos a que de determinadas cosas no se habla y en consecuencia a no manifestar nuestras necesidades. Las vamos poco a poco silenciando. Y una vez que ese niño va creciendo y es adulto, está también disminuida la motivación para entender, para conectarse con esas experiencias suyas y por supuesto de los demás. Siempre doy un ejemplo cuando trabajamos en los cursos, pero creo que nos suena a todos y quizás hasta lo hayamos sentido nosotros o lo hayamos vivido. Es como cuando viene un niño o una niña y le dice a su madre, mamá, fulanita no quiere jugar conmigo. ¿Cuál es la respuesta de la madre o del adulto? No pasa nada, hija, jugá con otras. Esa expresión, que podemos utilizarla y pensar que es buena, tiene esa connotación que estamos hablando. A la niña que viene, a nuestra hija, si es el caso, no le vale jugar con otras. Obvio que ya sabe que hay más niñas en su clase o en el recreo, pero quiere jugar con quien ella quiere jugar, con su amiga. Y si no puede, eso le duele.
Y si nuestra respuesta es esa, vale, juega con otra, es un ejemplo que no sintonizamos con su malestar. Más allá de por qué la otra niña no quiera jugar, es acompañar ese momento de otra manera, acoger el dolor del otro. Porque si no, a la niña lo que le produce es, primero, dolor por no poder jugar con su amiga. Y busca consuelo en un adulto, pero vuelve a sentir otro dolor porque no la entendemos, porque minimizamos su angustia o quizás hasta su sufrimiento, por lo cual el dolor es doble y esa niña no es validada en su emoción, en lo que siente. Esto es para ayudar a entender, no para culpabilizar a nadie. Este es el peligro y por supuesto no quiero que nos quedemos con esto. Son ejemplos en un podcast, no en un curso, como en los que damos, que todo esto tiene más cabida, ¿no? Hay más ejemplos, hay más contención quizás, donde cada uno puede plantear las dudas y se siente un poco más acogido. Pero me parece importante compartir esto, que lo vayamos pensando aunque sea, y que a partir de ahora podamos prestar un poquito más de atención a estas cosas. En los momentos que necesitamos a alguien, cuando éramos pequeños, ¿qué hacíamos? Porque muchas veces era mejor contárselo a la almohada. Y puede que esto tenga que ver con estas cosas que vengo diciendo. Esa persona que ha vivido esas experiencias puede tener un patrón de relación inseguro, que sería el estilo evitativo, a diferencia del seguro que vimos, que confiaba mucho. Este tiene menos expectativas del apoyo que puede recibir de los demás y quizás también del apoyo que pueda él brindar. Si la persona con apego seguro confiaba en que alguien iba a venir a su encuentro, en su ayuda, estas personas con apego evitativo desarrollan un esquema de autosuficiencia, como de independencia, negando la necesidad. No les gusta pedir porque se ven en una situación de vulnerabilidad, negando incluso el deseo de ser amados, porque no tienen tanta confianza en los otros, no tienen esa certeza o esa seguridad. Se puede ver reflejado en situaciones más simples, como por ejemplo en una reunión o en algo que pueda dar su opinión. Esta persona pensaría, ¿y para qué voy a hablar? ¿A quién le va a importar lo que digo? O lo que digo no es interesante. O sea, hay una falsa creencia de que los demás no están interesados ni en su vida personal, ni en sus opiniones o en sus historias. A veces todo esto se define la persona como tímida. Y quizás no es timidez, a pesar de que todo esté teñido de esta timidez. Lo que quiero resaltar es que quizás ni siquiera es eso. Es que al no haber sido escuchados en nuestra demanda, nos hemos cohibido, nos hemos inhibido. Y esto va a ir generando una tendencia al aislamiento, a la inseguridad, a la falta de relaciones genuinas, a estar molestos en la intimidad. Por otro lado, en los momentos difíciles, muchos se pueden encerrar, aislar, para evitar que los demás justamente puedan captar sus vivencias dolorosas, regresando así al estilo que utilizaban en su infancia en los momentos más delicados. Las personas con un patrón de apego inseguro tratan de evitar precisamente eso, todo aquello que pueda hacerles sentir vulnerables delante de los otros, y más una vulnerabilidad emocional, como que si hubiera que evitar manifestar las emociones, porque representaría como una sensibilidad. No suelen expresar sus emociones, por lo cual entenderlos muchas veces puede ser complicado. Primero para ellos mismos, como no están acostumbrados, casi han aprendido a ignorar sus emociones, hay una dificultad para expresarlas, anticipan ese rechazo. Entonces,
Muchas veces en los conflictos no tocan los temas profundos y se comportan como si no pasara nada. Bueno, no es para tanto, está todo bien. En el vínculo de amistad o de pareja, si expones un problema que tiene componentes emocionales como tristeza, ansiedad, preocupación, inseguridad, o me he sentido de esta manera cuando pasó tal cosa, le costará mucho centrarse en tus sentimientos. No hablan, no se sientan a conversar de lo que pasó, de cómo nos hemos sentido, porque justamente no tienen esa experiencia. Y eso cuesta. Por supuesto, cuesta a la persona que se tendría que sentar y al otro que quiere escuchar. Pero a la vez, también como todos, necesitan reconocimiento. Quizás lo intentan conseguir a través de méritos y eso provoca una exigencia con ellos mismos a muchos niveles. Por eso se sienten mal cuando sus fallos o sus defectos son señalados. Y muchas veces se sienten amados en función de cómo son vistos por el otro. Y si el otro marca algo negativo o que ha molestado, lo único que consiguen es que se defiendan o que proyecten o que echen la culpa. A veces el apego evitativo, y quiero que nos centremos en esto, no en juzgar, por supuesto, a estas personas, el apego evitativo nos ha hecho aprender tan bien a protegernos del otro porque un día necesitamos y no encontramos, porque abrir el corazón es costoso y sin querer comenzamos a desconectarnos de nosotros mismos y de los demás. Nos hicimos fuertes, independientes, funcionales, pero en el fondo hay un anhelo, como en toda persona, ser amado sin tener que demostrar nada. Y evitamos, no por falta de amor, sino por miedo a ser heridos, miedo a depender y que no haya nadie del otro lado. Así aprendimos a estar sin necesitar, aparentemente, a alejarnos antes de ser rechazados, a hacer solos lo que se hace mejor con otros. Pero los vínculos que evitamos también pueden ser los lugares donde se puede sanar. Por eso es importante pensarnos y pensar en ellos. No es para obligarnos a estar donde duele o con quien nos ha herido, sino para mostrarnos que no todo contacto es herida, sino que hay vínculos en los que es posible descansar. No es volver sobre las relaciones que ya dejamos, porque los caminos personales pueden ser diferentes. Podemos nosotros haber hecho otro recorrido y el otro, con quien ya no nos comunicamos, puede haber hecho otro camino. Y ahora como que no hay un punto de encuentro para restaurar por diferentes motivos. Pero sí podemos sanar nosotros esos vínculos en nuestro corazón, entendiendo y entendiéndonos y fundamentalmente tener la posibilidad de sanar los vínculos presentes, los que tenemos ahora. Y ese camino es siempre liberador. El ser humano no cambia de una vez y para siempre. El corazón no se transforma por leer un post en las redes, ni por escuchar esto siquiera. Todo esto es un proceso. Somos más complejos, somos muy complejos, pero sí podemos cambiar en los pequeños gestos de cada día. Como dice Teresa de Jesús, empezar a hacer ese poquito que hay en mí, un mensaje que no me animo a mandar, esa conversación que postergo, que evito, el acto de quedarme presente en un conflicto para intentar entender de corazón al otro, aun cuando todo mi ser quiere huir, muchos momentos, cada uno que piense lo que le esté pasando o lo que se le ocurra en este momento. Siempre hay. Así se va reconstruyendo lo que la herida un día quebró. Así, paso a paso, se va transformando un estilo evitativo en un modo nuevo de vivir, más confiado, más abierto, más capaz de acoger amor y, por supuesto, de amar. Porque sanar es permitir que el amor
nos encuentre donde antes solo había y poníamos distancia. Teresa de Jesús dice, el alma no está contenta con menos que Dios. Y ese Dios que tanto anhela el alma es el amor. Amar y ser amados. Amar de una manera extraordinaria, diría yo, o ser amados de una manera extraordinaria. Y ese amor se nos hace presente en los rostros y gestos concretos de quienes nos rodean, en los gestos solidarios, en compartir, en alegrarnos con el otro, de corazón. Y tenemos que tener en cuenta que también en nuestros gestos Dios o el amor se hace presente a otros. El que conoce el amor conoce a Dios y lo conoce en eso, en quien nos mira sin juicio, en la palabra que no pide explicaciones, en el abrazo que no exige que estemos bien, en quien acoge incondicionalmente, y así sí comenzamos poco a poco a transformar nuestro estilo de vincularnos. Se trata de permitir que el amor tiña nuestras relaciones y que en lo cotidiano descubramos que ahí, en lo relacional, en lo vincular, en el encuentro verdadero con los demás, Dios es como se nos hace presente. Y podemos pedirle que nos enseñe a quedarnos donde antes huíamos, a confiar donde aprendimos a defendernos, a mirar al otro no como una amenaza, sino como una posibilidad, a que abra en nosotros un camino nuevo, una manera quizás más libre, más abierta, más amorosa de vincularnos, que su amor nos enseñe a amar y que en cada paso hacia el otro descubramos que también caminamos hacia él. Y ese amor que no invade ni abandona es el que sana, es el que nos enseña poco a poco a construir vínculos donde antes solo sabíamos retirarnos. Pensemos un poquito. Cuando estabas triste o asustado, ¿a quién acudías? ¿Cómo te respondían? ¿Qué palabras solías escuchar? ¿De ánimo? ¿De crítica? ¿De amor? ¿De exigencia? Si te resultó interesante, te animo a que lo compartas. Es la manera de que esto vaya resonando y que cada uno pueda abrirse un poquito a los demás. Seamos nosotros esa base segura, ese refugio que siempre está abierto a escuchar a los demás. Te espero en el próximo episodio.